Hoy vamos a preparar una receta casera bastante habitual, que es una carne al horno, pero le vamos a dar una vuelta. Esta vez nuestra carne al horno va a tener hierbas y vegetales. Tenemos un hermoso trozo de vacío del lado fino de aproximadamente 1 kilo, que va a ser para 2 personas. Los vegetales que vamos a utilizar son batatas, papas, cebolla, zanahoria y pimiento verde y colorado. Primero vamos a salar la carne de ambos lados. Del lado que tiene esta piel más gruesa le ponemos un poco más de sal. Llevamos a una asadera para horno. Ahora vamos a ir cortando las verduras, los pimientos en tiras. El combinar los 2 pimientos le va a dar muy rico sabor. Cortamos la cebolla, no muy grande, porque como la carne es un corte fino, no se pueden dejar los vegetales, sino van a quedar sin cocinarse. Ahora vamos a agregar las hierbas y condimentos. Primero, provenzal, ajo y perejil picado. Un poco de ají molido que le va a aportar un toque picante a nuestro plato. Orégano, que se lleva muy bien con todos estos vegetales y con la carne vacuna. Y finalmente una rama de romero que vamos a desgranar. Ahora vamos a preparar un aliño para la cocción en el horno. Tenemos un poco de aceite de oliva, le vamos a agregar agua y media copita de jerez. Vamos a batir para emulsionar toda la preparación. Y ahora la agregamos a nuestra fuente para la cocción. No le hemos agregado sal a las papas y las batatas para que se doren mejor. Vamos a poner unos trozos de morrón y de cebolla sobre la carne para que se saborice más todavía. Y ahora lo vamos a llevar a horno medio por aproximadamente 30 minutos para que se cocine suavemente. Después de media hora vamos a dar vuelta las verduras para que se cocinen por dentro. También vamos a dar vuelta a la carne y le vamos a agregar un poco de provenzal del lado que tiene esta piel más gruesa. Ahora le vamos a llevar al horno por otra media hora a 180 grados. La carne ya está cocida, le retiramos la piel gruesa y vamos a emplatar. Colocamos
algunos vegetales, papas y otros componentes, y luego presentamos nuestra carne con el resto de las verduras. El plato quedó con un aroma espectacular y su sabor va a ser exquisito. Muy fácil de preparar, atrévanse. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.